Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, Doc. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señora. Vale. ¿Lograron unificar todos el link o todavía esperamos un ratico? Perfecto, yo creo que empezamos entonces. Sí, doctora, sí, señora. Listo, ¿cómo les fue con los trabajos de la historia clínica y examen físico? ¿Cómo se sintieron? Bien, doctora. ¿Se encontraron muchas anomalías menores o pocas? Pocas. ¿Sí? Pocas, Doc. Bueno, eso está bien, que tengan un buen complejo. Listo. Sí, señora. Entonces, el objetivo de ese taller era simplemente que ustedes se dieran cuenta que personas que evidentemente no son sindrómicas, que no tienen una condición genética, pueden tener anomalías menores y es algo completamente normal. Eso nos hace únicos, ¿listo? Adicionalmente, pues que supieran exactamente cómo es la estructura de la historia clínica de nosotros y pues que le dieran la real importancia a lo que es el examen físico, a la semiología que uno ve en básicas, lo cual es fundamental en esta área. Ahora, ya sabiendo eso, pues vamos a ver vamos a empezar como de lo más grande a lo más pequeño. ¿A qué me refiero? Recordar en dónde está toda nuestra información genética. Nuestra información genética está toda en los cromosomas. Los cromosomas son las estructuras donde está todo lo que nosotros tenemos a nivel de información genética de todos nuestros genes. Entonces ya sabemos cómo hacer una historia clínica, ya sabemos cómo examinar al paciente, ya sabemos si vamos a sospechar o no vamos a sospechar alguna alteración en cuanto a eso. Y lo primero que tenemos que descartar son ciertas anomalías cromosómicas. ¿Listo? Vamos a encontrar anomalías cromosómicas tanto en el número, así como en la estructura. Entonces vamos a ver anomalías cromosómicas numéricas y otras que son estructurales. Una normalidad cromosómica en general, recordar que tenemos el genoma humano. Entonces, cuando hablamos del genoma humano, pues tenemos que toda nuestra información genética está ahí en estas estructuras que te hablábamos que eran los cromosomas. Recordar adicionalmente a eso que pues están codificados pues que tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas como tal. Y ahí pues lo que vamos a encontrar es la composición de esos cromosomas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Como les decía, 46 cromosomas, entre esos son 23 pares, mujeres 46XX, hombres 46XY. La estructura o pues donde está toda nuestra información genética condensada completamente es el cromosoma y pues ese genoma humano es la secuencia de ADN que está contenida en estos cromosomas. Eso es lo importante que tenemos que saber. Están en megabases, entonces aproximadamente se dice que hay 30.000 genes, eso es falso, pueden haber incluso hasta 50.000, 80.000 genes que puedan estar asociados en ese proceso. ¿Listo? Recordar que esta secuencia de ADN o todo lo que ustedes puedan encontrar, pues hay una parte que está codificada, que van a ser la parte pues que codifica para proteína y otra parte que no codifica, entonces te encontramos regiones genéticas o regiones del genoma codificantes y no codificantes. Y eso es importante porque cuando nosotros vamos a encontrar alteraciones específicas en un gen, pues necesitamos saber si codifica o no codifica para una proteína en específica y dependiendo de eso, pues podemos determinar la funcionalidad de ese gen o la implicación clínica que pueda tener. ¿Listo? Entre la región codificante es solamente el 5% y una región no codificante pues abarca el resto, que es el 95%. Y entre esas regiones no codificantes encontramos lo que son los intrones, recordar que están los pseudogenes,
recordar todo lo que son las secuencias UTR o secuencias TR que vimos, pues que se ve principalmente en básicas, entre otros, ¿listo? Entonces, eso es como lo más importante. ¿Qué otra cosa es importante? Pues que tenemos, bueno, lo del cromosoma, tenemos la célula, tenemos todo lo que abarca un gen dependiendo de las bases nitrogenadas que vayan a encontrar y pues todo esto hace parte del ADN. Entonces, acá que encontramos, lo que mencionamos, el genoma humano. En ese genoma humano, pues recordar que el proyecto del genoma humano, hay un proyecto que se hizo del genoma humano que lo que se hizo más o menos en los 90, y el objetivo pues de este proyecto del genoma humano era saber cuál es el código genético, y a qué estaba y descifrar ese código genético que teníamos nosotros. Entonces ya cuando se llega al 2005, se finaliza ese proyecto y lo que hace es que se logra secuenciar aproximadamente 28.000 genes para que de esta forma poder determinar esas secuencias específicas y con base en eso poder determinar qué estaba compuesto realmente. Entonces es ahí cuando nace la gran mayoría de los genomas y se encuentran que pues tenemos ciertas regiones específicas, en unas regiones que están altamente conservadas, tenemos y que estas altamente conservadas, solamente un 1.5% es codificante y el resto pues es no codificante en ese aspecto, que lo puedan encontrar. ¿Listo? Y que adicionalmente al ADN nuclear tenemos el ADN mitocondrial, que también podemos encontrar ciertas patologías específicas de ahí. Ahora, yo no sé qué tanto se acuerdan del ciclo celular. ¿Alguien recuerda cuál es el ciclo celular? ¿O lo vieron en algún momento y ya no quieren volver a saber de eso porque no les gustó nada, nadita? En primer semestre. O sea, pocos se acuerdan, ¿no? Sí, señora. Listo. El ciclo celular es importante por dos cosas. Es lo que nos permite saber qué hace una célula de cualquier punto, no solamente a nivel genético y en esta área, sino para que ustedes entiendan cualquier fisiopatología, así estén estudiando cáncer, que es fundamental el ciclo celular, o así estén haciendo cirugía, solamente para saber cómo se reparan y cómo está la reepitelización de cualquier parte. O sea, para todo es fundamental el ciclo celular, o sea, lo básico de nosotros cómo sabemos cómo funciona una célula. Este es un tema completamente largo, yo no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero acá es importante saber que el ciclo celular es el proceso mediante el cual una célula se duplica o una célula replica su material genético y da lugar a dos células hijas. ¿Listo? Esto es principalmente si se hace ya sea con mitosis o meiosis, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Entonces, está compuesto por ciertas fases, encuentran una fase G1, pues hay una fase G0 también, pero pues que normalmente en algunos casos les dicen que es una fase G0 que está en reposo y no es una fase de reposo, es una fase simplemente en donde la información genética está ahí como quien dice en espera para arrancar y constituir otra vez y arrancar todo lo de la parte de, pues la parte del ciclo específico, ¿listo? Adicionalmente, ¿qué se encuentra? Se encuentra la fase, entonces tenemos la fase G1, que la fase G1 se caracteriza principalmente por un crecimiento celular, donde se duplican todos los organelos, en donde la célula se está preparando para dividirse, y ya cuando se va a dividir, entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza sus copias de todo su ADN, es decir, se hace la replicación, y ya una vez está duplicado ese material genético, y que ya tiene una dotación extra completa de ese material genético, es cuando ya entra la fase G2, que es cuando se da todo lo de la condensación, que es cuando en esa fase G2 se organiza todo ese material genético, la célula crece, se hace la reparación post-replicativa de cualquier cosa, y de ahí el siguiente paso es entrar a la mitosis, ¿listo? En donde en esa mitosis lo que hace la célula, pues evidentemente es repartir las dos copias de su material genético entre sus dos células hijas, y ya después de eso, pues se van a obtener las dos células hijas, de donde solamente al principio recordar que había una sola célula, y el ciclo empieza de nuevo. ¿Listo? Para que pase de cada fase, de una fase a la otra, pues hay ciertos puntos de chequeo o los checkpoints que nosotros llamamos, y esos puntos son importantes porque son los puntos de verificación para saber que se haya cumplido pues, la información y que se haya cumplido lo que ocurre durante cada fase del ciclo. Entonces, esto es importante pues tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque resulta que en cada checkpoint y en cada una de las fases hay genes y hay factores de transcripción que funcionan y que hace que se cumpla cada una de esa funcionalidad del gen.
Entonces, esto es completamente importante porque cualquier alteración en cualquier gen que nosotros estemos mirando realmente, pues vamos a encontrar la alteración desde qué punto pueda estar y dependiendo de eso vamos a determinar cómo afecta realmente la funcionalidad de la célula y dependiendo del tipo de célula que sea. ¿Listo? Entonces recuerden que van a haber genes, van a haber factores de transcripción y pues dependiendo de eso pues vamos a encontrar. Entonces, adicionalmente a esto es importante saber lo que es la mitosis, lo que es la meiosis, porque pues si es una célula germinal, si es una célula somática, es decir, vamos a encontrar diferentes puntos y diferentes funcionalidades. Ahora, ¿qué es el cromosoma? Los cromosomas son las unidades de empaquetamiento del ADN, un término que se utiliza ya desde 1888 para describir los elementos cromáticos o estructuras del uso, y pues hace parte, a que soma es del cuerpo y el cromo pues del color. Entonces, un cromosoma, porque normalmente cuando se hace todo lo de las tensiones y cualquier otra alteración que nosotros podamos estar haciendo a nivel de un estudio citogenético, es decir, un estudio que me mira esos cromosomas y la parte celular, pues usamos mucho lo que es la coloración. Con base en esa coloración, nosotros determinamos ciertos hallazgos y podemos mirar exactamente a qué hacemos referencia. Entonces, constitución cromosómica normal, encontramos 46 cromosomas, como hablábamos, que están en pares, 23 pares. Están en pares, ¿por qué? Porque uno viene de mamá, otro viene de papá, de cada uno de sus progenitores. ¿Listo? Recordar, hombres XY, mujeres XX. Hay diferentes grupos de los cromosomas. Está el grupo A, el grupo B, el grupo C, el D, el F, el G. Y cada uno de esos grupos se organiza así por ciertas características específicas que puedan tener. Es decir, van a encontrar si están en unos que están los cromosomas metacéntricos, en otros si están los submetacéntricos, en otros si están los acrocéntricos, entre otros que puedan estar encontrando. ¿Listo? Entonces eso lo van a determinar en ese caso. ¿Por qué es importante saber la constitución cromosómica normal? Saber que aproximadamente las alteraciones en los cromosomas de lo que estamos viendo nosotros hoy, aproximadamente el 60% o más, hay síndromes determinados, específicos e identificados por alteraciones en los cromosomas. ¿Listo? Las alteraciones cromosómicas son mucho más comunes que cualquier enfermedad mendeliana. Es diferente una enfermedad mendeliana a una enfermedad cromosómica y es mucho más frecuente las alteraciones en los cromosomas. ¿Listo? Esto lo que hace es estudiar, pues evidentemente, las alteraciones en esos cromosomas y recordar que a pesar de que nosotros tenemos esto, muchos de los abortos se dan por alteraciones en los cromosomas, es decir, esos pacientes abortadores recurrentes que no saben exactamente qué pasan pueden tener alteraciones en estos cromosomas que hace que no sean compatibles con la vida y pues la misma ciencia y la misma biología humana se encarga de esos abortos específicos en cuanto a eso. Acá, determinar siempre, acuérdense que hay un bandeo específico de cada uno de los genes. Ese bandeo específico de cada uno de los genes, perdóname, de cada uno de los cromosomas, pues es lo que hace que nosotros podamos identificar cada uno de esos cromosomas y saber realmente qué punto a qué punto es lo que se altera y qué puede haber. ¿Listo? Entonces, acá ¿qué vamos a encontrar? Dependiendo de la ubicación del centrómero, que es donde está la mitad prácticamente de ese cromosoma, si es un cromosoma metacéntrico, pues vamos a determinar el tipo de cromosoma que es. Es decir, si hablamos de cromosomas metacéntricos, que serían estos en los que el cromosoma está en la mitad, si hablamos de cromosomas submetacéntricos, donde el centrómero está un poco más arriba, o de acrocéntricos, en donde ya no vamos a encontrar ese brazo corto del cromosoma como tal, sino acá simplemente vamos a encontrar los telómeros, ¿listo? Centrómeros y telómeros. Esto lo que permite, pues, es identificar los grupos y permitir la organización específica del cariotipo. Esto que ustedes ven es un cariotipo. Esto que ustedes vieron acá es un cariotipo. El cariotipo es la organización de los cromosomas de acuerdo al tamaño y a la posición del centrómero que les acabo de mencionar. ¿Listo? Por las técnicas de bandeo, que son estas, dependiendo del tipo de técnica que nosotros utilicemos,
pues es lo que me permite identificar cada uno de los cromosomas con base a ese tamaño y a esa disposición de ese centrómero. ¿Listo? Entonces, entre la epidemiología que encontramos, lo que les decía, más o menos representan el 50% de los abortos en general, siendo del 80 al 85% en el primer trimestre los más frecuentes. Todo paciente con anomalía mayor, que tenga una anomalía mayor y que tenga anomalías menores asociadas, puede tener alteraciones en los cromosomas, por eso es necesario realizarlo. ¿Listo? Y pues representan y están muy asociados a lo que son la mortalidad perinatal, tanto la mortalidad en el primer año, del primero a los 9 años y pues de los 10 a los 14 años. Lo más frecuente siempre es en los primeros años de vida. Están asociados a retraso mental, alteraciones a nivel cognitivo que puedan estar asociados y que tengan ciertas complicaciones asociadas. Aborto recurrente o pérdidas gestacionales diversas, infertilidad y pues recordar que muchas de las alteraciones ocurren de nuevo y no tienen nada que ver con papá y mamá y antecedentes previos. Obviamente en algunos casos sí tiene que ver, sin embargo, no siempre es lo más asociado. Entonces, ¿qué es una anormalidad cromosómica? Un cambio que da como resultado una alteración visible de uno o más cromosomas. Tenemos estudios citogenéticos convencionales, como el cariotipo, y otros que ya son más específicos, como el FISH o como la hibridación genómica. ¿Qué quiere decir eso? El cariotipo, como vieron, fue esto. Acá ustedes alcanzan a ver las bandas, es decir, esas coloraciones que ven. El cariotipo me cuenta cuántos cromosomas tengo y si los cromosomas están bien organizados. Punto. Eso es lo único que hace el cariotipo. Me permite ver mosaicos. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo más de 2 líneas celulares en el cuerpo, es decir, si yo soy 46XX, pero aparte tengo unas células que son 45X. Eso me lo permite ver el cariotipo. Sin embargo, si yo quiero ver si se perdió un pedacito por acá chiquitico, que es muy chiquitico y que no lo logro ver, no lo veo con el cariotipo. Si yo quiero ver específicamente una región que ya conozco, no la logro ver con el cariotipo. ¿Qué otra cosa me permite ver el cariotipo? Las translocaciones. Es decir, si tengo un pedacito de un cromosoma pegado a otro pedacito, eso lo puedo ver. ¿Listo? Eso es una translocación. Sin embargo, saber específicamente dónde se cortó el cromosoma para pegarse al otro cromosoma, no lo logro ver con el cariotipo. ¿Por qué les explico esto? Porque hay técnicas citogenéticas que son más específicas, de mayor resolución, que me permite ver otras alteraciones estructurales. En este momento, como estamos viendo las numéricas, lo indicativo sí es el cariotipo. ¿Listo? Ahora, una anormalidad que es producida por mecanismos cromosómicos específicos, es decir, se puede dar o porque el ADN no se reparó bien, se encontró una alteración en ese ciclo celular, no se reparó bien, porque hubo alteraciones en la recombinación de la información genética o porque hubo simplemente alguna alteración en la segregación de la mitosis o en la meiosis de esos cromosomas. ¿Listo? Eso también puede ocurrir. Recordar que nosotros tenemos entonces, pues están las aneuploidías, están las poliploidías y dependiendo del número de las alteraciones que tengamos, vamos a encontrar ciertas divisiones específicas. Entonces, cuando hablamos de las alteraciones numéricas, que son estos es lo que me permiten es que involucran una ganancia o pérdida en los cromosomas completos. Es decir, o tengo un cromosoma más o un cromosoma menos. Ejemplo, la trisomía 21, que es el síndrome de Down, que tiene un cromosoma 21 de más. ¿Listo? Estas se dan principalmente porque hay una alteración en la meiosis, en la mitosis o una fertilización anormal. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar lo que son las aneuploidías y que puedan estar asociadas. Y hay anormalidades cromosómicas estructurales, que las vamos a ver después, que estas son las que son específicamente de regiones de esos cromosomas, que puedan tener alguna alteración. ¿Listo? Tenemos las constitucionales, que son las que están presentes en todas las células del cuerpo. Es decir, cuando ustedes les dicen germinales o constitucionales, es porque ustedes lo encuentran así. Y las somáticas o adquiridas están presentes en ciertos tipos de células. Esto es importante porque un paciente con síndrome de Down
es decir, con una trisomía 21 libre, que tiene una anomalía constitucional o una anomalía somática. ¿Qué dicen? Constitucional. Ok, perfecto. Entonces, recuerden siempre eso, cuando hablamos de un niño con un síndrome de Down o con un niño con un Turner o cualquier otra aneuploidía que ustedes quieran, si le hacemos el estudio en cualquier célula de su cuerpo, van a tener esa alteración. Eso es germinal o constitucional. A diferencia de cuando decimos somático, es, ejemplo, un paciente con una leucemia que le hacemos un cariotipo de médula ósea y en el cariotipo de médula ósea sale una alteración, pero yo le hago el estudio después de sangre periférica o en algo y no me sale la alteración. Eso quiere decir que está solo en ciertas células o tejidos. ¿Listo? Ya teniendo esto claro, cuando empezamos a hablar específicamente de las alteraciones numéricas, podemos encontrar aneuploidías y podemos encontrar poliploidías. Cuando hablamos de las aneuploidías, hace referencia principalmente, bueno, empecé por las poliploidías, pero las aneuploidías hace referencia principalmente a los cromosomas que ha perdido o ganado solo uno o algunos de esos cromosomas. Es decir, aneuploidías es principalmente trisomías o monosomías. Trisomías que hay 3 copias del cromosoma específico y monosomía, pues que hubo una pérdida, entonces va a haber una sola copia. Es decir, ahí encontramos lo que es trisomía 13, 18, 21, que podamos encontrar, o monosomía de Turner, que también pueda estar asociado, o una anulisomía, es decir, ausencia de ambos cromosomas homólogos. ¿Listo? ¿Por qué se dan las aneuploidías? Porque cuando se estaba haciendo la división celular, ya sea mitosis o meiosis, hubo una no disyunción, es decir, no se separaron completamente. Quiere decir que recordar, cuando hablamos de mitosis y meiosis, tenemos la profase, en donde en esa profase van a encontrar ciertas fases adentro de la profase que hacen parte, que es todo lo leptoteno, cigoteno, diproteno y diacinesis, que es lo que hace que se lleve cada una de esas fases. ¿Listo? ¿Qué es importante en este caso? Dependiendo si es la mitosis o la meiosis, si no se segregan de forma homóloga a sus polos opuestos, pues van a tener ciertas alteraciones. Eso es lo que va a pasar. Entonces, la meiosis 1 se caracteriza principalmente porque se segregan los homólogos, la segregación de esos homólogos en los polos opuestos. Es decir, van a tener gametos con 22 o 24 cromosomas, lo cual conduce a una monosomía o trisomía. En la meiosis 2, ustedes van a encontrar ya cromátides hermanas. Acuérdense siempre eso. Meiosis 1, cromosomas homólogos. Meiosis 2, cromátides hermanas. De cada homólogo se va a segregar en polos opuestos y van a encontrar ustedes células 4M. Eso es lo que van a encontrar principalmente. ¿Listo? Y esto va a tener ciertas alteraciones que son las características de esa aneuploidía. Y ahorita miramos estas fases principalmente. Y cuando hablamos de las poliploidías hace referencia principalmente a la variación en el número de cromosomas que vayan a estar asociados. ¿Listo? Tenemos una cromosoma euploide, es decir, que es lo que están implicando los múltiplos del número haploide, el 23. Podemos encontrar triploidías, tetraploidías, es decir, el número 23 completo. El anterior era solo un cromosoma, acá estamos hablando del número 23 completo de esos cromosomas, es decir, de ese número haploide. Es decir, una triploidía, pues un 23 de más, ya vamos a tener 69. En cuanto a eso, una tetraploidía, pues 2 de más ya van a tener esos 92 cromosomas. ¿Listo? La mayoría de esos no son compatibles con la vida. Tienen muchas alteraciones a nivel todo el proceso de la reproducción que pueda estar asociado. Entonces, acá simplemente es para recordar, haploide 23 cromosomas, es decir, el espermatozoide es haploide. Nosotros somos mitad mamá, mitad papá, es decir, ese 23 viene de papá, el otro 23 viene de la mamá. Y pues ya cuando nosotros estamos como tal, ya es un cromosoma diploide, tiene sus 46 pares de cromosomas. ¿Listo? Es decir, 2N.
Los orígenes de la triploidía y la tetraploidía, pues ahí que vaya a ser importante que tengamos en cuenta. Simplemente recordar que es un 15 o un 18% de esos abortos. La mayoría pueden ser de orígenes paternos y se pueden dar por ciertas alteraciones específicas. Entonces, la triploidía lo pueden encontrar ustedes por alteraciones a nivel donde van a encontrar alteraciones de dispermia, de diandria, es decir, si son por dos espermatozoides que lleguen o solamente por llega un espermatozoide, pero el contenido del óvulo es 2N, o por el contrario, llega un solo espermatozoide, pero su contenido es 2N y el óvulo sí es N. Esas son las causas de las triploidías. ¿Listo? Y las tetraploidías porque se da por una cosa que se conoce como una endorreduplicación. Quiere decir que, aunque ya está y se unen los dos cromosomas haploides, hay una replicación interna que se reduplica y reduplica y hace que formen un 4N. Esa es la principal característica para que se dé una tetraploidía. ¿Listo? Las aneuploidías que las vimos, y acá lo importante es llegar a lo que es mitosis y meiosis. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto de mitosis y meiosis? Pues simplemente recordar, porque esto lo tuvieron que haber visto y eso es lo que uno ve siempre como en las básicas, que siempre ven, pues recordar que hay fases de mitosis y hay fases de meiosis, que la mitosis lo que hace es que a partir de una célula vamos a obtener dos células hijas iguales. ¿Listo? Por diferentes fases, desde la profase, la metafase, la anafase, la telofase, donde se hace la citocinesis, que se dividen las dos células y tenemos las dos células hijas. Y en la meiosis tenemos una meiosis 1 y una meiosis 2, en donde la meiosis 1, a partir de eso vamos a tener dos células diploides, porque en estos cromosomas homólogos se van a sus polos opuestos, ustedes ven acá, y permiten tener las dos células diploides. Y a partir de eso tenemos en la meiosis 2 que vamos a tener cuatro células haploides, porque acuérdense que acá eran cromosomas homólogos, y acá ya van a ser las cromátides hermanas que se separan y hace que sean haploides. ¿Qué ocurre con una disyunción o una segregación normal? Es decir, tenemos el óvulo con sus 23 cromosomas, tenemos el espermatozoide con sus 23 cromosomas, y pues la célula hija pues va a tener 46 cromosomas, ¿listo? Eso es lo esperado. Que acá lo vemos con los cromosomas. Y eso es lo que se va a obtener en cuanto a esa información genética. ¿Qué pasa si hay una alteración en esa segregación? Es decir, si estos cromosomas que tienen que ir, se va cada uno para un lado diferente y no llegan a unificarse en la célula que se espera, pues van a tener las alteraciones. Eso es una alteración de no disyunción, que era lo que estábamos hablando previamente como las principales causas de alteraciones a nivel numérico que pueda estar asociado. Entonces, tenemos, si hay una no disyunción de esos cromosomas, quiere decir que una no disyunción en la primera meiosis, que es esta, es lo que está asociado a que pueda haber o un daño en las proteínas relacionadas con la segregación de esos homólogos o esos cromosomas o esas cromátides o esos cromosomas homólogos que nos esté dando. Esta es la no disyunción y vamos a encontrar acá alterado, por lo cual vamos a encontrar trisomías y vamos a encontrar acá nulisomías donde no se encuentra absolutamente nada. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Adicionalmente a eso podemos tener alteraciones en la no disyunción, pero en la meiosis 2. Es decir, si tenemos a los cromosomas, se separaron como se debieron separar normal, no hubo ningún problema. Acá tenemos el cromosoma, se separó en su meiosis 2 con sus cromátides hermanas y quedaron bien. Sin embargo, en este, mira que se separó uno y el otro no. Entonces nos quedó uno vacío. Hubo una no disyunción y eso es lo que nos genera las alteraciones. ¿Listo? ¿Qué es importante mirar acá? En el momento en que se da esa alteración en la disyunción. ¿Por qué? Porque eso puede estar asociado a los mosaicos dependiendo del sitio donde se encuentra asociado. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo los 46 cromosomas y esos 46 cromosomas normalmente se tienen que separar y quedan 23 cromosomas y 23 cromosomas. En la meiosis 2 se vuelven a separar y siguen 23 y 23. Sin embargo, si no se separaron en la meiosis 2 y se separaron de una forma anormal, ejemplo acá quedaron 22 y el que iba a ser para acá se separó allá. Eso ya es una alteración cromosómica.
Si por el contrario acá ocurre la mitosis normal, la primera mitosis, ocurrió normal y acá después de esta mitosis ocurre normal, sigue bien. Pero ya en esta segunda no se separó adecuado y se da diferente. ¿Qué quiere decir eso? Van a mirar ustedes cuántas líneas celulares tienen. De esta obtuve un 47 y de esta obtuve un 45. Y de esta obtuve un 47, acá un 45 y acá un 46. Entonces, dependiendo de dónde se dé la separación o esa segregación, si es post-cigótica o no, pues vamos a encontrar la formación de mosaicos. Ya sabiendo eso, vamos a mirar qué alteraciones cromosómicas son las principales. ¿Dudas o preguntas más o menos de la segregación? Bueno, entonces, ya sabiendo la trisomía 21, sabemos que se caracteriza por un cromosoma 21 de más. Acá tenemos el cariotipo. Tenemos el cromosoma 21. ¿Por qué se caracteriza? El cromosoma 21 libre, quiere decir que está completico acá abajo, listo, que no está pegado a ningún otro cromosoma. Eso siempre lo tienen que mirar. Y que, según esto, es una única línea celular, es decir, todas las células de este bebé o de esta niña, pues de esta niña tiene ese cromosoma 21 completo de más. Ahora, ¿por qué se caracteriza un niño con una trisomía 21? Son niños que nacen, que pueden tener cierto retraso y lo principal que pueden ser un poco hipotónicos cuando nacen. Fenotípicamente van a encontrar las fisuras palpebrales oblicuas o hacia arriba, van a encontrar el pliegue epicántico, acá se ve perfecto, van a encontrar el telecanto, van a encontrar adicionalmente a eso una raíz nasal ancha, pueden encontrar las narinas hipoplásicas, la comisura labial con inclinación inferior, que también la puedan estar encontrando. La inclinación posterior o la implantación baja de las orejas, que también, y en algunos casos van a encontrar que dice que tiene macroglosia, es decir, la lengua grande, pero en otros casos no es macroglosia, simplemente es una hipotonía lingual que hace que se diera la impresión de que la lengua la tiene grande. ¿Qué ocurre acá? Volvemos a lo que habíamos hablado antes, si hubo una disyunción normal o no, y con base en eso se da la alteración genética en cuanto a eso. ¿Listo? En este caso, una disyunción anormal, es decir, si ocurre acá, en este caso, una primera meiosis normal, y acá sí tenemos la trisomía 21 con una monosomía 21, que es de las principales causas que puedan encontrar. La principal causa de las trisomías 21 libres es la no disyunción en la meiosis y se da por una trisomía libre universal un 90-95%. Es decir, los niños que ustedes ven con síndrome de Down, la mayoría de veces es porque no se separaron bien esos cromosomas. Sin embargo, en un porcentaje más chiquito se puede dar por alteraciones estructurales o se puede dar por alteraciones a nivel de translocaciones cromosómicas que puedan estar asociadas. ¿Qué síntomas se caracterizan a nivel fenotípico que ya mencionamos? Sin embargo, pueden tener lo más importante, la hipotonía y la hiperlaxitud, que están muy unidos. Es decir, son niños que se demoran, que tienen un retraso en el desarrollo para poder adquirir toda la parte motora. Adicionalmente a eso, pueden ustedes encontrar, dependiendo del compromiso que tengan, si tiene un compromiso cardíaco, si tiene un compromiso tiroideo, si tiene un compromiso visual, entre otros, pues van a encontrar mayor compromiso cognitivo o no. La boca pequeña, la macroglosia, que hablábamos de la boquita, que a veces no es macroglosia, simplemente es hipotonía y eso toca tenerlo en cuenta, ¿listo? A nivel cardiovascular, las cardiopatías congénitas son muy frecuentes. A nivel gastrointestinal pueden tener diástasis de los rectos abdominales, eso sí es frecuente. A nivel genital pueden tener algo de criptorquidia, eso también es relativamente, está presente en estos chiquitos. En las manos, esto es importante que les quede claro, el pliegue palmar único. No todos los pacientes con síndrome de Down tienen un pliegue palmar único y no todos los pacientes
o todas las personas que tienen un pliegue palmar único tienen síndrome de Down. ¿Listo? ¿Qué sí es frecuente? ¿Qué es lo característico también en ellos? La hipoplasia de la falange intermedia distal del quinto dedo. Uno, pueden tener la clinodactilia y esta falange intermedia es hipoplásica. Ustedes lo ven con la mano ya giradita y ahí se alcanza a ver la hipoplasia y se ve realmente esa falange mucho más chiquita. ¿Listo? Tienen el sandal gap. Que también es característico de ellos. Pueden hacer a nivel visual, tienen cataratas, pueden hacer incluso glaucomas, tienen alteraciones visuales, por eso siempre tienen que estar con oftalmología. En algunos porcentajes pueden hacer convulsiones, tienen un riesgo importante de leucemia, entonces así sea 1%, es muy frecuente en los chiquitos con Down leucemia, toca hacerles extendido de sangre periférica con hemograma de control. ¿Listo? Y hacen luxaciones asintomáticas atlantoaxial, por lo tanto requieren al cumplir los 2 años, ellos requieren radiografía de columna cervical para mirar esa estabilidad. ¿Listo? Van a encontrar muchas veces en la consulta que le van a decir, doctora o doctor, ¿qué grado de síndrome de Down tiene mi hijo? ¿Qué tipo? Eso no existe. No hay grados de síndrome de Down. Todos los síndromes o tiene o no tiene síndrome de Down. ¿Cuál es la diferencia? 1. Si tiene comorbilidades asociadas que les incremente el retraso que puedan tener. Es decir, no es lo mismo un niño con un síndrome de Down, con una trisomía libre 21 universal, que tiene una cardiopatía muy severa, que adicionalmente a eso tiene un hipotiroidismo no tratado y que tiene un compromiso visual o una hipoacusia, a un niño que simplemente tiene la trisomía 21, pero que no tiene ni cardiopatía, ni enfermedad tiroidea, visual y todo está normal. Es decir, es un niño que puede estimularse mucho más. Y no es lo mismo un niño que tiene una trisomía 21 libre universal, es decir, en todas sus células, a un niño que tiene un mosaico y que tiene un 20% de células con trisomía 21, pero un 80% de células que no tienen trisomía 21. Quiere decir que sus síntomas no van a ser tan severos como los que tienen la trisomía 21 en todas sus células. ¿Listo? Por eso la importancia de hacer el cariotipo. Y adicionalmente a eso, dependiendo de ese cariotipo, ustedes completan lo que le van a decir a los papás. Es decir, si ustedes ven unos papás que tienen un niño con una trisomía 21 libre, pues uno le dice, mira, ocurrió al azar, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, y ese fue el reto. Sin embargo, tiene una translocación, una trisomía 21 por una translocación, porque ese cromosoma 21 estaba pegado al cromosoma 14, ustedes dicen, hay alta probabilidad de que el papá o la mamá sea un portador de una translocación. Es decir, toca hacerle estudio a los papás. Acá vemos la trisomía 21 libre universal. Acá sí estamos viendo la translocación del cromosoma 21 que debería estar acá. Está aquí pegadito al cromosoma 14. Y acá encontramos al papá portador. ¿Qué quiere decir? El paciente afectado, si ustedes ven, tiene aparentemente 46 cromosomas. Normal. El paciente portador de una translocación balanceada tiene 45 cromosomas. Acá ya no tiene uno. Tiene 45 cromosomas con la translocación ahí. ¿Eso por qué es importante? Porque ustedes saben ahí si está portador o si es afectado, dependiendo de lo que vayan encontrando. La trisomía 18 o el síndrome de Edwards. ¿Qué vamos a encontrar acá? Son niños que pues es muy característico porque ellos tienen las manitas o manos que ustedes van a ver empuñaditas, son hipertónicos, es decir, son muy rígidos. La formita de la cara es muy llamativa, la formita de la cabeza es con un occipucio muy prominente que lo puedan tener específico. Se da porque tienen un cromosoma 18 de más y pueden tener adicionalmente pues alteraciones a nivel de orejitas, implantación baja de las orejas, una boca chiquita, los ojitos separados, que es el hipertelorismo ocular que puedan estar presente. Pueden tener hirsutismo, son muy velluditos y pues se caracterizan por hernias inguinales, hernias umbilicales, entre otras cosas. La criptorquidia, que es muy frecuente, y principalmente la posición de manos y pies, es decir, las manitas son empuñadas, los piecitos pueden tener talipes o equinoaro o equinovalgo o mecedora que también pueda estar asociada a ellos. ¿Listo?
y pues todas las complicaciones que puedan tener gastrointestinal y cardíaco que siempre están asociados. La evolución y la supervivencia, digamos que en algunos casos, pues la mayoría de los casos muere en etapas neonatales, algunos logran vivir. Acá en Cúcuta hay un chiquito con síndrome de Edwards ya grande, o sea, ya superó los 5 años, lo tenemos. Pues sin embargo la calidad de vida no es tan buena, pues evidentemente por todas las complicaciones que pueda tener. Les va mucho mejor, pues si es mosaico, igual que como estábamos hablando con los niños de síndrome de Down, porque pues las complicaciones son severas dependiendo del porcentaje de mosaico que tiene. Es decir, pues si tengo un 99% con trisomía 18 y 1% sin trisomía 18, pues no es mayor cosa. A que tenga un 90% sin la trisomía y un 10% con la trisomía 18. Y tenemos la otra trisomía, que es la trisomía 13 o síndrome de Patot. En este síndrome, este sí se caracteriza porque es mucho más severo y tiene malformaciones mucho más complicadas. Entre esas tenemos labio paladar hendido, tenemos alteraciones a nivel de manos y pies, tanto polidactilias o no, podemos tener los equinovaros o pues los talones en mecedora que lo puedan tener, o pues ciertas prominencias que puedan estar asociadas en cuanto a eso. Implantación baja de las orejas que también puedan estar asociadas y alteraciones visuales son muy frecuentes en estos pacientes. Pueden tener todo lo que es alteraciones a nivel del sistema nervioso central, es decir, pacientes que convulsionan, que tienen unas anomalías en el TAC o la resonancia cerebral, que pueda estar presente asociado. Lo que hablamos a nivel visual, la microftalmia o la noctalmia, complicaciones visuales son demasiado frecuentes en eso. Es decir, siempre que ustedes vean que nace un bebé con una alteración visual y adicionalmente a eso tiene alguna otra complicación, siempre sospechen de alteración cromosómica y siempre sospechen y pidan un cariotipo de base. Se puede dar también por translocación. Acá lo que estamos viendo es una translocación de cromosoma 13-14, es decir, el cromosoma 13 que debería estar acá está pegadito acá al cromosoma 14. Si la supervivencia es muy limitada, la mayoría muere en la etapa neonatal, no es frecuente que sobrevivan en más casos o más años asociados a eso. El síndrome de Turner es una monosomía del cromosoma X, quiere decir que se perdió un cromosoma X. Este es demasiado frecuente. Hay personas que ustedes ven en la calle o que incluso puedan tener compañeros en algún momento algo y tiene un síndrome de Turner y no se enteran. ¿Por qué? Porque cognitivamente normalmente no los afecta. Pueden tener un poquito de retraso y ser un poquito limítrofes, pero normalmente cognitivamente son pacientes muy funcionales. Pero sí pueden ser pacientes que tienen una talla baja, no tuvieron ninguna cardiopatía, algunos sí tienen cardiopatía o algo, tienen anomalías menores, pero pues no son tan específicas. Y si es un mosaico, pues menos llamativo va a ser, entonces es muy frecuente verlo en ese aspecto. ¿Cómo se caracterizan los pacientes con síndrome de Turner? Principalmente la talla baja, pues que son mujeres, alteraciones a nivel genital, es decir, pueden tener o útero hipoplásico o ovarios hipoplásicos, son los típicos pacientes que consultan por amenorrea. Doctora, no me he desarrollado, tengo 15, 16 años y no me ha llegado la menstruación. Le hacen una ecografía pélvica y tiene órganos genitales infantiles, están completamente hipoplásicos, no tiene absolutamente nada de eso. A esos son pacientes que cuando nacen nacieron con linfedema, es decir, todos hinchaditos, podían tener una cardiopatía congénita específica, tenían el cuello alado, la implantación baja de las orejas o la inclinación posterior, tienen un tórax ancho, con un hipertelorismo malario, es decir, los dos pezones están separados, bastante separados y pueden tener ciertas complicaciones a nivel cardíaco, pero pues también pueden estar. Ese es el pterygium coli que pueden ver a nivel del cuello. Ese es el linfedema que pueden encontrar si ven que las manitas y los piecitos están completamente hinchaditos, que puedan estar presentes. No todos los pacientes tienen el cuello así, ¿listo? Hay mujeres que tienen el cuello sin ninguna complicación y pues eso igual está asociado a eso. Acá ven el linfedema, la formita de las orejas, las uñas que también puedan ser hipoplásicas, el cuello alado y la baja estatura. Puede haber un retraso mental o no, lo que les digo no es lo más frecuente. Pueden ser limítrofes, eso sí es más frecuente, pero también está asociado. Tienen complicaciones renales, también toca estarlos vigilando. Pueden cursar con hipoacusia, con trastornos de aprendizaje, pueden cursar adicionalmente
con sobrepeso, obesidad cuando son más adelante, diabetes, alteraciones en nivel renal y hepático que también toca estar pendientes. Cuando les digo que es muy frecuente es porque muchos casos son mosaico, es decir, incluso hay mujeres que llegan y dicen, doctora, yo no he podido quedar en embarazo, yo me desarrollé como a los 16 años, estoy bien, pero me quiero embarazar y no lo logro. Y resulta que le hacen el cariotipo y tienen un síndrome de Turner. Y nunca se habían enterado que tenían un síndrome de Turner. Entonces, por eso digo que es muy, muy frecuente. En mi caso, por lo menos, una colega médica tenía una secretaria y, bueno, pues tuvo problemas con la secretaria, no sé qué, y la terminó despidiendo. Entonces la secretaria se fue y no pudo trabajar más. Y pues los problemas principalmente era porque la otra colega que compartía en consultorio, pues no era muy compatible con la secretaria. ¿En cuanto a qué? Que decía que no le entendía, que tenía ciertas dificultades, que la presentación, y todo pasaba así. Cuando yo veo a la secretaria, yo les digo, ¿ustedes saben que sus secretarias tienen un síndrome de Turner? Pero ¿cómo va a tener un síndrome de Turner si ya pasó la hoja de vida, es estudiada, tiene no sé qué? Tiene un síndrome de Turner. Después de 45 años que tiene la secretaria, no le habían hecho el diagnóstico del síndrome de Turner. Y estaban los mismos médicos en problemas de que no les entendía ciertas cosas ni nada por eso. Entonces el síndrome de Turner es muy evidente y muchas personas lo pueden tener. Y pues no se les vaya a escapar si encuentran que puedan tener alguna consideración en eso. ¿Listo? Eso es importante que les quede en cuenta. Síndrome de Klinefelter. Hace poco llegó a la consulta, yo creo que es el paciente de mayor edad que tengo con un síndrome de Klinefelter. Estaba casi por los 60 años, 50 y algo. Llega a la consulta y pues yo no lograba saber por qué iba. O sea, no me decía y no me entendía. Y yo le decía, bueno, ¿y quién lo mandó a genética? No, porque tengo un déficit de testosterona y me han dado testosterona siempre. Y yo, ok. Empieza a hablar. Los pacientes con síndrome de Klinefelter, es muy evidente cuando hablan, es muy evidente el fenotipo porque ustedes van a ver pacientes altos o relativamente altos, longilíneos, pero que tienen el hábito ginecoide. Es decir, la forma del cuerpo, a pesar de que son hombres, es femenino. Tienen caderitas, tienen la grasa a nivel de las caderas, la forma como se expresan. Toda esa parte es muy evidente en ellos. Es decir, al paciente le habían hecho un cariotipo cuando chiquito. Estaba evidente el síndrome de Klinefelter, pero nunca lo habían diagnosticado, o sea, nunca se ha tratado como un síndrome de Klinefelter. Y ya un paciente de casi 60 años, teniendo el cariotipo, porque lo tenía, pero ningún médico se atribuía a colocarle un síndrome de Klinefelter. Entonces, es importante que sepan que si hay un diagnóstico, eso nos cambia completamente la diferencia. ¿Listo? Tienen que estar mirando y saber específicamente para qué son los exámenes. Yo no les digo a ustedes que sean los más duros interpretando un examen de genética porque algunos son complejos, pero saber que si hay un examen de genética y si hay un diagnóstico o algo, pues saber realmente que el paciente tiene que ser enfocado a eso. ¿Cómo se caracterizan? Talla alta, tiene un retraso mental, un hipogenitalismo. Por eso en algunos casos se coloca testosterona o no, dependiendo del compromiso que puedan llegar a tener. ¿Por qué? Porque pues tienen los testículos pequeños o el pene pequeño que pueda estar asociado a eso. ¿Listo? La virilización es parcial, por eso les decía, el tono de voz, la forma como hablan, la forma como se expresa, pues ustedes van a encontrar ciertas características específicas. Tienen alteraciones a nivel del aprendizaje y alteraciones sociales, es completamente frecuente. Son pacientes que ustedes ven y que definitivamente ustedes dicen tienen un trastorno de conducta, un trastorno comportamental asociado. Las variantes, las que quieran. Pueden encontrar 2X, 3X, 4X, siempre muchas X y un cromosoma Y, son variantes de Klinefelter. ¿Listo?
Tenemos el síndrome de triple X, o el triple hembra o la superhembra, y es 3 cromosomas X. Eso. Niñas que ustedes ven con un retraso, con ciertas condiciones cognitivas bastante marcadas y el lenguaje, y le hacen el cariotipo y evidentemente un cromosoma de más. Acá que encontramos variantes de Klinefelter, lo que les decía, 2, 3, 4 cromosomas X de más o no, con un hipogenitalismo que pueda estar muy marcado asociado. ¿Qué otras cosas tenemos especialmente cuando hablamos? Entonces, hacemos referencia cuando tenemos pacientes que tienen una falla ovárica o una esterilidad, que adicionalmente tienen trastornos como la escoliosis, tienen falta de coordinación, tienen problemas de aprendizaje, tienen adicionalmente que puedan estar específicamente asociados en malformaciones a nivel genitourinario, déficit intelectual o coeficientes intelectual un poco disminuido que puedan estar asociados a eso. ¿Listo? Eso es importante que lo vayan a tener en cuenta. Se caracteriza principalmente este síndrome porque pueden encontrar pacientes en los que van a encontrar, adicionalmente a eso, trastornos hemorrágicos también pueden estar asociados e inmunodeficiencias también están asociados. En algunos casos pueden haber algo de craneosinostosis, pueden haber algunas cosas de trastornos del comportamiento como TDAH, entre otras asociadas a eso. ¿Listo? La trisomía 8 o de Warkani se caracteriza principalmente porque son pacientes que tienen los labios muy gruesos, hay una camptodactilia, tienen los pliegues profundos en la piel palmar y pues hay más de 100 casos. Acá en Cúcuta, no recuerdo tener, creo que hay uno, pero no lo tengo muy presente. Y esas son principalmente las alteraciones cromosómicas que hay. ¿Dudas o preguntas? Todo relativamente claro. Entonces, a ver y les cuento. El día de hoy les iba a hacer de una de las alteraciones cromosómicas estructurales, pero les voy a dejar tarea. La tarea que les voy a dejar de hoy, normalmente yo hago las dos y les dejo un taller, pero la tarea que les voy a dejar hoy es que estudien muy bien mitosis y meiosis. ¿Listo? Y estudien muy bien lo que vimos hoy, para poder entender bien alteraciones cromosómicas estructurales. La próxima clase sí la haríamos presencial y es prácticamente solo marcador y tablero. Digo eso porque la mayoría va a pasar al tablero, entonces para que sepan. No vamos a hacer presentación ni nada, solo marcador y tablero y vamos a empezar como a hacer dibujitos, para que quede claro. Y dependiendo de eso, pues determinamos el taller a realizar. ¿Listo? Pero tienen que estudiar muy bien mitosis y meiosis. Ese día lo que hacemos es, yo hago una introducción, hago como una charlita chiquita y empezamos todos como a hacer ejercicios ahí para que quede relativamente claro. Ya con base en eso se hace el taller y quedarían prácticamente listos para el parcial. Haríamos otra clase, un tema específico de mutaciones y quedarían listos para el parcial. ¿Listo? Listo. Entonces, Vale, profe, muchas gracias. Juiciosos estudiando mitosis y meiosis y ciclo celular. ¿Listo? Bueno, niños, muchas gracias. Listo, gracias. Hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego.